Primer video de la unidad número 4 y este va a ser una unidad relativamente corta porque es un complemento, es decir, una extensión de la anterior. Sobre todo los contenidos que vamos a ver en la unidad número 4 se apoyan mucho en los contenidos de la unidad número 3. Así que si no han visto los videos de la unidad 3, por favor regresen a ellos, véanlos, porque son fundamentales para comprender esta unidad y quizás también la que sigue y todas las siguientes. Yo siempre les insistí en que la unidad 3 era la más importante del año y que es clave para comprender todos los contenidos que van a seguir. Bueno, muy bien, nosotros habíamos planteado en la unidad anterior que existían 3 lugares en todo el mundo en donde surgieron las primeras sociedades urbanas estatales. Esto lo habíamos dicho en la unidad número 3 y he decidido replicar, es decir, volver a colocar este mapa en la unidad 4 y hay muchos gráficos, muchos esquemas que he repetido de la unidad 3 en la unidad número 4. Esto sucede, como les decía recién, porque la unidad 3 es clave a nivel teórico para comprender todo lo que pasa específicamente, ya en un sentido más práctico, en Egipto y Mesopotamia, que es el tema que nos convoca en esta unidad. Así las cosas, las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia se desarrollaron precisamente en este sector desde los tempranos 8500 a.C. y duraron muchísimo más tiempo. Esta zona nosotros la habíamos nombrado como la media luna fértil y habíamos empleado este mapa de la unidad 3 que vuelvo a replicar, vuelvo a poner en la unidad número 4, haciendo referencia a que esta zona era una zona bastante fértil que permitía la práctica de la agricultura y por ende y por lo tanto el desarrollo de diferentes civilizaciones y pueblos, es decir, el desarrollo de sociedades urbanas estatales, que son las que hemos visto en la unidad número 3. Las civilizaciones que van a surgir en esta media luna fértil, tanto Egipto como las de la Mesopotamia, han recibido el nombre de sociedades hidráulicas. Hidráulica viene precisamente de hidro, del agua. ¿Y por qué? Como dijimos recién, esta media luna es fértil porque posee el acceso fácil a agua dulce. Esto es, a 3 grandes ríos, el Nilo para Egipto y el Éufrates y el Tigris para la zona de Mesopotamia, que es todo esto, que son claves a la hora de explicar por qué es que allí se desarrollan sociedades tan complejas. Recordemos que estos 3 ríos están ubicados precisamente al centro de importantes desiertos, el desierto del Sahara, el desierto de Arabia y esta zona montañosa de aquí de Asia Menor, que es bastante, las 3, la zona montañosa, el desierto de Arabia, el desierto de el Sahara, son zonas bastante inhóspitas, bastante difíciles para el desarrollo de la vida humana y realmente es prácticamente imposible el desarrollo de la agricultura en estas regiones. En cambio, el Nilo, Éufrates y el Tigris ofrecen una suerte de oasis, unos espacios en los cuales existe agua dulce y es posible que germine la vegetación y por ende practicar la agricultura, producir comida y que así crezca la población. Les llamamos sociedades hidráulicas a estas 2 porque el manejo del agua, de ahí lo hidráulico, el manejo del agua es central. Si estas sociedades no hubieran manejado con esta facilidad estos ríos, el Nilo, Tigris y Éufrates, entonces jamás hubieran podido desarrollarse. Es clave el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Sin estos 3 ríos no hubiera habido jamás ni el imperio egipcio como lo conocemos hoy en día, ni tampoco las diferentes civilizaciones y pueblos que surgieron en la zona de la Mesopotamia. Sin estos ríos no hay agricultura, no hay comida y no hay población. De ahí que el río Nilo y el Tigris y el Éufrates estén relacionados con un tema que vimos en la unidad anterior, que es el de las obras de riego. Estas obras de riego que oportunamente vimos en la unidad 3, pero que aquí he decidido replicar, es decir, volver a colocar en la unidad número 4. Estas obras de riego, repaso rápidamente, que consistían en la desviación ordenada del caudal o de parte del caudal de un río para así tener más zonas fértiles, más zonas cultivables. Por otra parte, es importante que entendamos que tanto Egipto como Mesopotamia se subdividen en 2 regiones cada una, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, la Baja Mesopotamia y la Alta Mesopotamia. En estos 2 mapas vamos a indicarlo con mayor claridad.
Al sur está la Baja Mesopotamia y al norte está la Alta Mesopotamia. La diferencia entre una y otra es que la Baja Mesopotamia es mucho más fértil, sencillamente porque aquí el clima es mucho más húmedo, hay más presencia de afluentes, arroyos, pequeños lagos, etc. Mientras que al norte, en la Alta Mesopotamia, el clima es más árido, un tanto más montañoso y un poco más seco. De allí que la gran mayoría de las ciudades hayan surgido en la Baja Mesopotamia y muchas menos hayan surgido en la Alta Mesopotamia. En Egipto encontramos una situación bastante similar. El Bajo Egipto está aquí y el Alto Egipto está aquí. Es una confusión muy común pensar que el Alto Egipto está aquí y el Bajo está acá, porque muchas veces ustedes estudiantes consideran que alto entonces está arriba, entonces lo ponemos acá. No, no es así. Consideren lo siguiente. El alto es este porque la corriente del río va desde el lago Nasser hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Todos los ríos siempre desembocan en el mar o en los océanos. Esto es una cuestión geográfica. Lo mismo pasa con el Tigris y el Éufrates. Solo que sucede aquí que, como desembocan en el sur, en el Golfo Pérsico, es más fácil asignarle la Baja Mesopotamia y la Alta Mesopotamia. Pero aquí, en cambio, desembocan en el norte y esta región está siempre, por una cuestión de gravedad, más abajo, más baja que esta región. De lo contrario, el curso del río sería hacia el revés. Si esta región fuera mucho más baja y esta mucho más alta, entonces el río circularía así. Cosa que no sucede, circula hacia el norte. Otra cosa que quiero destacar es que el río Nilo tiene 3 etapas distintas en el flujo de su caudal. La primera es la inundación de junio a septiembre, en el cual el río llega a su caudal máximo. La segunda es la que vuelve a su caudal normal y deja estas zonas costeras cubiertas de limo. El limo es una suerte de barro negro muy fértil, donde se puede sembrar y luego, una vez que han crecido los cultivos, es momento de la recolección, más bien de la cosecha. Aquí está mal escrito, es la cosecha. Todos los años el río cumple este ciclo, lo repite siempre, y es la clave de que pueda haber agricultura y por ende producción de comida y por ende aumento de la población en esta zona en Egipto. Lo último que voy a decir al respecto es el tema de los colores, que siempre les insisto. El verde simbolizaba el aspecto económico y el marrón el aspecto geográfico. También tenemos aquí el naranja, que representa el aspecto tecnológico. Recordemos siempre, como vimos en la unidad número 1, los colores de los aspectos, porque estos colores nos permiten entender rápidamente de qué estamos hablando cuando abordamos cada uno de los contenidos, cada uno de los conceptos, cada uno de los pueblos, etcétera, etcétera. Nos toca hablar ahora de la economía de estas dos civilizaciones. En principio, tenemos el concepto de economía agraria y tributaria. Este es un concepto que combina la cuestión económica, obviamente, y la cuestión geográfica. Decimos que es agraria, obviamente, porque hay una producción agrícola, y voy a hacer una aclaración que es bastante obvia a este respecto. Las civilizaciones de la Mesopotamia y Egipto son economías productivas. Cuando digo economía productiva, me refiero precisamente a este concepto que abordamos en la unidad número 2 hace ya un tiempo atrás. Es decir, tanto en Egipto como en Mesopotamia se practica la ganadería y la agricultura, sobre todo la agricultura. Con la agricultura se produce la comida precisamente que alimenta a toda la población. Pero además dijimos que era una economía agraria y tributaria, es decir, que existe el tributo. Nosotros ya hablamos del tributo en la unidad pasada y he elegido replicar, es decir, repetir de nuevo este esquema, que es muy útil, en la unidad 4. Y si no lo entienden todavía, por favor, retornen a los videos de la unidad 3 para repasarlo. ¿Qué es lo nuevo que podemos agregar a lo que ya sabemos del tributo? Es que en estas sociedades, para poder cobrar el tributo, se realiza un censo. ¿Qué quiere decir esto? Que los funcionarios, estos que están aquí, esta clase social de hombres educados que ayudan a gobernar al rey, los funcionarios van casa por casa, por las casas de los artesanos, las casas del comerciante, de los esclavos y de los campesinos, preguntando y anotando, ya voy a hablar al respecto de esa anotación. ¿Cuántas riquezas tienen los artesanos, los comerciantes, esclavos y campesinos? ¿Cuántos hijos en condiciones de trabajar tienen, etcétera, etcétera? ¿Cuántas habitaciones tienen en su casa? En el caso de los campesinos, ¿cuántas gallinas, cuántas cabras, cuántas ovejas, etcétera? ¿Cuántos animales tiene? Porque de esa manera, sabiendo bien cuánto tiene cada uno de estas clases sociales y cada persona, es más fácil saber cuánto se le va a cobrar. Una de las claves de un sistema tributario
entre comillas, inteligente, es que apriete pero no ahorque, como dice el dicho. ¿Qué quiere decir esto de que apriete pero no ahorque? Básicamente que el rey nunca cobre demasiados tributos a los dominados. Por ejemplo, si este campesino tiene 20 canastas de grano y le hacen falta 15 por lo menos para darle de comer a su familia ahora y durante el invierno, que es cuando no puede cosechar, el rey no le puede cobrar como tributo unas 18 canastas de grano, porque claramente esa familia se va a morir de hambre. El problema de que se muere de hambre el campesino es que tenés un campesino menos que trabaje para vos, ¿sí? Aprieta pero no ahorca, porque si ahorca mata y se queda sin un contribuyente menos. Además, aquel gobernante que sea excesivo con los tributos, que cobre demasiado tributos, seguramente generará un descontento, un rechazo, bronca en la población, y es posible que sea cada vez más difícil gobernar esa población que está protestando en su contra. Entonces, una opción inteligente, insisto con esto, es apretar pero no ahorcar, ¿sí? Hay que buscar un punto medio en el cual el rey todavía reciba un tributo que le sirva, pero que aún así no termine pulverizando la economía de estos sectores sociales dominados. De allí que sea tan importante el censo. La única manera de saber cuánto cobrarle a cada quien es sabiendo cuánto tiene cada quien. Y el censo es una herramienta elemental del gobierno, por eso le hemos puesto aquí el color rojo que habla de lo político. Además, colocamos el color verde para hablar de la economía, porque está relacionado obviamente con el tributo, y el amarillo porque obviamente está el aspecto social aquí interviniendo. Siempre se les cobra a estos sectores sociales dominados, a estas clases sociales. Ahora bien, para anotar lo que tiene cada uno y cuánto hay que cobrarle, hace falta un sistema de escritura. La escritura es un invento muy importante, muy interesante en este periodo, y va a tener dos formas distintas según sea la región. En el caso de la Mesopotamia habrá escritura cuneiforme o con forma de cuña, ya la voy a mostrar, y en Egipto estarán los famosos jeroglíficos. La escritura cuneiforme es esta de aquí, corresponde a la Mesopotamia, y se hace con palitos en tablillas de arcilla que uno las va marcando con esos palitos, va anotando estos símbolos y luego las deja secar a estas tablillas y aquí queda escrito el mensaje. Es una escritura que con el tiempo se fue haciendo cada vez más compleja. Fíjense, las primeras palabras son prácticamente símbolos. Esto es una cabeza de cerdo y significa un cerdo. Esto es un ave y claramente tiene forma de ave. Esto es una caña, esto es una cabeza, un huerto, ¿sí? Fíjense. Con el tiempo este sistema de escritura se va complejizando, fíjense, y la cabeza de cerdo ya tiene una forma más abstracta, igual el ave, que ya no parece que fuera un ave aquí, y aquí también con la caña. La cabeza todavía tiene algún tipo de referencia parecido a lo que era originalmente, y así con cada uno de los ejemplos que hemos visto aquí. Mucho más avanzado en el tiempo, ya la escritura es bastante abstracta. Uno ve esto y si no sabe leer escritura cuneiforme, no hay manera que se dé cuenta de que esto es una planta. En cambio, si uno ve esto, sí, esto tiene forma de cabeza, esto ya no. Nuestra escritura hoy en día es bastante abstracta, fíjense. Nosotros sabemos leer y sabemos que acá dice cabeza y nos podemos imaginar una cabeza cuando leemos esta palabra. Pero el que no sabe leer o el que no sabe español, no hay manera que viendo estos símbolos pueda entender a qué se refiere. Lo mismo nos pasa a nosotros que vemos esto y no entendemos a qué se refiere porque justamente son símbolos tan abstractos ya que solamente aquellos que hablan y escriben en este idioma pueden entenderlo. En el caso de los jeroglíficos, los dibujos son más simples, pero también su interpretación, su forma de lectura es algo complejo. Y aquí quiero hacer hincapié en una cuestión que les planteé en la unidad pasada. No cualquier persona sabe leer y escribir. En general, solamente los funcionarios, los generales del ejército, los generales, no los soldados, los generales, los sacerdotes y el rey son los que saben leer y escribir. No sucede en la antigüedad, como pasa hoy en día, en la cual la gran mayoría de las personas sabe leer y escribir. No, esto no sucede en la antigüedad. En la antigüedad hay una élite, es decir, un sector social privilegiado y reducido, es decir, minoritario, que sabe leer y escribir. Las demás personas, las demás clases sociales, en general no saben leer y escribir. La escuela no es un fenómeno masivo como sucede hoy en día en el cual casi todas las personas van a la escuela o han ido a la escuela, sino que la escuela o los colegios en la antigüedad
son reservados para una minoría privilegiada, que es precisamente la que va a ocupar el Estado. Este concepto que ya explicamos en la unidad pasada. Lo último que vamos a ver en este video es la diferencia entre las ciudades-estados que surgieron en la Mesopotamia y el imperio que surgió precisamente en Egipto. Cuando hablamos de ciudades-estados, hablamos de una ciudad y solamente una ciudad que incluye, por supuesto, a los campos que la circundan, es decir, los campos que la rodean, siguiendo este esquema que oportunamente explicamos en la unidad anterior, en la unidad 3, que aquí he vuelto a replicar, en el cual los campos tributan, es decir, pagan un tributo a la ciudad, como queda aquí representado en esta parte del esquema. Repito, campos circundantes a la ciudad, que tiene un estado, es decir, un gobierno, un solo estado para una ciudad. Ese estado es independiente, no depende de nadie más, tiene sus leyes propias y es económicamente, por eso el color verde, autosuficiente. Es decir, que no necesita de la producción agrícola o ganadera de otras regiones. Para poner un ejemplo más concreto, Eridu, Ur, Basora, Susa, Lagash, Tel Asmar, Nippur, etcétera, etcétera, todas estas, ¿sí?, son ciudades-estado. Cada una tiene un gobierno aparte, cada una tiene su propio rey, tiene su propio consejo de sacerdotes, tiene su propia economía y son diferentes entre sí. En otras palabras, es como si cada ciudad fuera una especie de país separado del otro. A ustedes quizá les llame un poco la atención llamarles países porque es apenas una ciudad. Y es cierto, es pequeña, pero es una ciudad-estado. Tiene su propio gobierno y no depende de nadie más. De ahí que digamos que son independientes y tienen sus leyes propias. Decimos, repito, que son autosuficientes porque aunque puedan comerciar entre sí, porque el comercio es perfectamente legal, no tienen ningún problema con el comercio entre sí, no dependen económicamente unas de otras, sino que cada una tiene estos campos circundantes, estos que acabo de explicar recién, que son los que producen precisamente el excedente alimentario y le dan de comer a la ciudad, como ya lo explicamos en la unidad anterior. Es común que estas ciudades-estado compartan la misma cultura. En otras palabras, es común que estas ciudades tengan los mismos dioses, incluso tengan el mismo idioma y hasta hablen y escriban en la misma lengua. Esto quiere decir que estas tablillas eran elaboradas en muchas de estas ciudades. Estas tablillas de arcilla de escritura cuneiforme eran elaboradas en muchas de estas ciudades. Sin embargo, insisto, tenían su propio gobierno. Imagínense, para comprenderlo mejor, que Córdoba se manejara como un país aparte de Río Cuarto, que es otro país aparte, y también Rosario, que es otro país aparte, y Santa Fe, que es otro país aparte, y así. Todos tenemos la cultura argentina, todos tomamos mate, todos hablamos de manera más o menos parecida, todos escribimos de manera más o menos parecida. Sin embargo, imagínense que tuviéramos gobiernos separados. Algo así, más o menos, si se me permite la metáfora, es lo que sucedía en la Mesopotamia antigua. Más concretamente con la civilización de los sumerios, que es la que se desarrolló a partir de ciudades-estado. En cambio, en Egipto lo que va a florecer es un imperio, el cual tiene varias ciudades, por supuesto cada una con sus campos circundantes, pero hay un solo estado para varias ciudades en vez de ser un solo estado para cada ciudad. Un solo estado, varias ciudades. Aquí, para que ustedes hicieran mejor la comparación, existen varios niveles de gobierno. Con niveles me refiero a lo siguiente. Hay un rey que gobierna todo este imperio, o mejor dicho, hay un faraón, como se le conocía al rey en Egipto, hay un faraón que gobierna todo esto, pero por supuesto hay un gobernador para cada ciudad, que ese gobernador obviamente responde, es decir, obedece en última instancia al faraón. El faraón no puede gobernar todas las ciudades al mismo tiempo con eficiencia, entonces nombra a un gobernador para cada región y para cada ciudad, y ese gobernador gobierna en nombre y a favor, por supuesto, de este faraón. Por eso decimos que hay varios niveles de gobierno. También hay leyes propias, por supuesto, y las economías aquí están coordinadas. ¿A qué me refiero con esto? A que las ciudades aquí sí dependen, y dependen mucho entre sí, de lo que cada una produzca. Por supuesto que hay comercio, pero toda la economía de todo el país es coordinada, organizada por el faraón. En última instancia, y para que lo comprendan mejor, el imperio es la ciudad-estado en mucho mayor escala.
mientras que la ciudad-estado es apenas una ciudad, aquí hay varias ciudades. Y huelga decirlo, si uno tiene varias ciudades, tiene mucha más población, más recursos, y de allí que la economía que se pueda coordinar en un imperio suele ser más desarrollada que la de una ciudad-estado.